Fue el poeta Píndaro el que hace más de 2400 años descubrió, tuvo la intuición de identificar la vida humana y la felicidad del hombre con una planta, con un viñedo. Para Píndaro, la vida humana no solamente era resultado de acciones, sino como una planta tenía que cultivarse. Dependía del clima, dependía de circunstancias externas a ella para poder, digamos, florecer, para poder realizarse. Con esta sencilla imagen, bueno, que también en la Biblia hay, ¿no? Esta idea de entender al hombre como una semilla, como una planta también. Eh, Píndaro pone, digamos, el eje, el conflicto, la tensión más importante de la vida humana enfrentándose a dos posiciones. Por un lado, este afán ético que desde los griegos, desde Platón, ha querido racionalizar la vida moral de las personas y sustraerla de que dependa de circunstancias o de cuestiones que él no pueda controlar, que él no pueda racionalizar. Y por el otro lado, esta intuición como la de Píndaro y de los trágicos griegos y del arte y la literatura en buena medida, en la que nuestras decisiones y nuestra vida están conectadas con otras circunstancias que no son controlables y que nos ponen en juego en algo que bien pudiéramos llamar fortuna, destino o simplemente todo eso irracional o no controlable o no mesurable dentro de la vida y de las acciones humanas. Así es que Píndaro nos pinta una situación bastante ruda, porque si bien el hombre se define como un ser actuante, como un agente, para Píndaro pareciera que lo decisivo era no ser agente, sino ser paciente, es decir, un ser que padece, al que le pasan cosas, que está, digamos, inserto en una serie de cuestiones movidas por sus valores, movidas por las circunstancias, movidas por los actos de otras personas, que hacen que su vida moral sea tremendamente vulnerable. Y esto es justamente uno de los grandes temas de la ética. ¿Hasta dónde es deseable que la vida moral de las personas sea tan vulnerable? Es decir, que no puedas controlar, que no puedas dirigir el barco de tu vida a feliz puerto justamente porque es tan tremendamente vulnerable por el tipo de elecciones que toma, por el tipo de valores con los que se involucra como sus fines y por todas las circunstancias, igual que en el Bhagavad Gita que mencioné en alguna metamorfosis, que están fuera del alcance. Lo cierto es que hay algo aquí fascinante, que es algo de lo que parte de esto que quiero compartir con ustedes en esta metamorfosis del día de hoy, y es esta situación de cómo los poetas, los literatos, los escritores, tienen un plus que hace más compleja la comprensión de la vida humana y la hacen más fascinante, porque justamente se meten al corazón de la vulnerabilidad, al corazón del infortunio, del destino, de las circunstancias que se van tejiendo en la vida de las personas. Es decir, no es lo mismo lanzar axiomas morales, mandamientos, deberes, normas, leyes, que poner en operación en una vida compleja, con una multitud de valores que tienen que sopesarse para tomar una decisión en momentos complicados, narrada, contada,
desde lo concreto y lo singular. Y esto es justamente la tremenda paradoja de lo trágico eh, y de la vida ética. Hace algunos años ya, cuando yo era estudiante de filosofía en la universidad, una amiga, que no voy a delatar su identidad, pero que voy a llamarle M, llegó contándonos a todos los compañeros de nuestra generación un caso tremendo que generó una controversia durísima entre nosotros, entre los que escuchamos esa historia. Espero que todavía se acuerden y que yo la esté contando más o menos cómo fue. Resulta que por medio de otra persona, que fue la que directamente supo del caso, parece que llegó a un hospital de México una familia compuesta por un chico, el abuelo y una pequeña. Una pequeña que al parecer tenía algún tipo de deficiencia mental, algún tipo de discapacidad, algún tipo de retraso, algo. Y ellos llegaron por rehabilitación, a terapia, a un hospital de aquí de la Ciudad de México, porque este chico, el otro nieto de este señor, había sido abusado en un acto de homofobia bestial y criminal por otras personas que al saber que él era gay, lo aventaron al tren. Y él sufrió varias amputaciones, perdió varias partes de su cuerpo. Y en ese estado tan triste y tan lamentable, él llega a la Ciudad de México con su abuelo y con su hermanita a pedir a rehabilitación. Pues gente de muy bajos recursos no tuvieron más que opción que acercarse a alguna de estas ciudades perdidas que hay en la ciudad, donde la niña pasaba la mayor parte del tiempo sola porque el abuelo cuidaba a esta persona que estaba en rehabilitación. Hasta que un mal día el abuelo descubre que la niña está siendo abusada por una cacique de ahí de la zona. Cuando él descubre esta situación y amenaza con denunciarlo, el cacique le dice que con tal de que él no levante una denuncia, él les ofrece un departamento para que ellos vivan allí. Les regala un departamento para que ellos vivan. Y allí se plantea un dilema. Si esta persona debería de denunciar o debería de tomar el departamento. Y obviamente entre mis compañeros, compañeras de la carrera de filosofía, se armó una polémica porque para muchos ni siquiera era un argumento, ni siquiera era una alternativa sensata tomar un departamento. Para la mayoría de nosotros no había otra más que este señor tenía que denunciar ante las autoridades. Sin embargo, algunos, mucho más pragmáticos, mucho más imbuidos en las circunstancias y en las decisiones de este tipo, empezaban a sospechar que no era del todo insensato que ellos pudieran tener un beneficio a pesar de este daño terrible que esta persona había causado a la niña, como una especie de reparación del daño. Nunca supimos lo que este hombre decidió. Afortunadamente ninguno de nosotros tenía que tomar la decisión por él. Pero en esta historia que les estoy contando se podía notar este sentido trágico y vulnerable de las decisiones humanas de las que habla Píndaro. Es decir, de cómo una acumulación de circunstancias trágicas llevaron a este hombre a una situación límite en la que tenía que decidir de una forma espantosa, terrible, frente a cosas que él no decidió, frente a cosas y circunstancias que él no tuvo opción. Y esta dimensión trágica, es decir, cuando nuestros valores, cuando nuestra racionalidad, cuando nuestras metas, cuando nuestros ideales en la vida se topan, se cruzan, se aterrizan de manera terrible en la vida
con situaciones tan adversas, tan brutales, tan perversas, que entonces la pregunta es si tenemos los valores suficientes, si tenemos la agudeza y tenemos la manera, la forma de poder poner a salvo nuestra vida moral de los embates espantosos de lo trágico. Y esa es una reflexión con la que yo me quedo, con la que yo les quiero compartir el día, este día, esta metamorfosis, ¿no? En la que también pudiéramos decir de alguna manera, así como Ulises tomó esa decisión de preferir, a pesar de todo, la complejidad y la vulnerabilidad que la simple obediencia a normas y a leyes. Es decir, Ulises también, cuando Calipso, la diosa perfecta, lo invita y lo seduce para quedarse con él y casarse con ella, pues, y quedarse en esa isla. Y sin embargo, Ulises prefirió la vulnerabilidad, es decir, seguir con su viaje rumbo a Ítaca, a pesar de que en Ítaca no iba a encontrar lo que él estaba esperando. Valga esta reflexión, este asunto tan terrible, ¿no?, de esta historia que nos contaron hace tantos años, y como de esas muchas, ¿no?, que ustedes pueden también encontrar en su propia memoria, sobre estas decisiones complejas, complicadas, ¿no?, y de cómo la filosofía ha intentado de muchas maneras ponernos a salvo de los reveses del destino, del infortunio, de las circunstancias adversas. Pero sin embargo, son los poetas, son los escritores trágicos los que nos enseñan que justamente es allí, en esa ambigüedad de la vida, donde tenemos que aprender a sopesar y a establecer, ¿no?, una tensión entre lo posible, entre lo ideal y entre, como diría Benedetti, que a veces uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. ¿Cómo ven?